nos dan los datos de la calificación que le da el experto a la empresa y del tipo de empresa. Ese ejemplo lo empezamos la clase pasada. Hicimos la tabla de doble entrada, tabla cruzada o tabla de contingencia. Se explicó eso, unas tablas que se pueden calcular a partir de esa tabla de frecuencias de doble entrada. Y también explicaba el gráfico de barras simples, barras apiladas y barras múltiples. Y creo que nos quedó faltando explicar el diagrama de sectores, que no es nada complicado. La idea del diagrama de sectores es que el principio con el cual se construye este gráfico, que también le llaman gráfico de torta, gráfico circular, gráfico de sectores. La idea es que la circunferencia, que sabemos que corresponde a un ángulo de 360 grados la vuelta completa, 360 grados. Esos 360 grados, que es la torta completa, lo que hacemos es que los repartimos proporcionalmente a las categorías y proporcional a la frecuencia de cada categoría. ¿Qué significa eso? Que, bueno, entre más frecuencia tenga una categoría, más parte de la torta le toca. ¿Sí? Frecuencias con mayores categorías le corresponden una porción más grande de torta. Entonces, para sacar la cuenta, ¿qué porción de esos 360 grados le corresponde a cada categoría de la variable? Lo que hacemos es una regla de 3. Es simple, una regla de 3 simple. Y la expresamos de la siguiente forma. 50 empresas se van a ubicar en 360 grados. Es decir, los 360 grados corresponden a las 50 empresas. ¿Cuántas es que son públicas? 15 empresas. 15 empresas públicas. ¿Cuántos grados le corresponde? A 15 empresas públicas, ¿cuántos grados le corresponde? Bueno, eso es lo que normalmente se le llama la variable X. Y entonces esa variable X se obtiene como, recuerden que en esto extremo por extremo y medios por medio, eso debe dar igual. Entonces de ahí se despeja el valor de X y nos queda así, vean. 15 por 360 grados sobre 50. Y eso nos da, mire que eso nos está dando en grados, nos da el ángulo que corresponde a la categoría esa de empresas públicas. Este gráfico de torta que estamos haciendo acá corresponde a la variable tipo de empresa, ¿no? Porque recuerden que hay otra variable que se llama la calificación en responsabilidad social, que tiene 4 categorías. En este caso estamos haciendo el gráfico de la variable tipo de empresa. Bien, entonces eso es, muchachos, en general, una fórmula general para saber cuál es el ángulo que le corresponde a una categoría sería esta, la frecuencia de la categoría, que para ese caso este 15 es la frecuencia de la categoría 1, sobre la suma de todas las frecuencias, que aquí bien se podría escribir así: FI por 360 sobre N, donde este N debe ser, recuerde que la suma de todas las frecuencias en esas tablas, cuando uno hace el resumen de esas variables categóricas, que en realidad lo que hace uno es unos conteos, cuántos individuos caen en esta categoría, de los N que tengo,
que tengo, cuántas caen en la siguiente categoría, cuántos caen en la siguiente categoría. La suma de las frecuencias de cada categoría debe dar el número total de datos. Bien, entonces es la frecuencia de la categoría sobre la suma de toda la frecuencia, o lo que es lo mismo, sobre el número total de observaciones que tengo, y eso por 360 grados. Eso nos da el ángulo que le corresponde a la categoría I. Bien, eso es. Entonces, ya después que se tenga esas cuentas, recuerde que esto es en grados. Bueno, lo que se hace es entonces partir la torta. Entonces, este primer ángulo aquí tendría 108 grados, ¿no? Este ángulo aquí. 108 grados. El que sigue, que es el de la categoría privada, que ese ángulo se calcula de la misma manera, 19 por 360 sobre 50. Eso nos da 136.8. Este sería el ángulo que le corresponde grados, el ángulo que le corresponde a esa categoría. Y por último, bueno, la última no es necesario. Bueno, no es necesario hacer la cuenta porque ya ahí queda enseguida dibujada la porción de la otra categoría. Pero bueno, si se requiere hacer la cuenta, de la misma manera, multiplica la frecuencia por 360 y divide entre n. O se saca también por diferencia. Si ya tengo el valor de las otras categorías, 360 menos la suma de las otras categorías debe dar el ángulo que le corresponde a la última categoría. En este caso es 115.2. La suma de todo eso debe dar 360. Bien, ese es el diagrama de tortas. Listo. Lo que uno en realidad estos gráficos no lo hace manualmente ya no se hace manualmente esto. Por ejemplo, Excel los hace muy bien. Usted lo puede hacer con Excel. Yo le voy a enseñar cómo hacerlos con R. Y para eso voy a compartirles mi pantalla acá del computador. Dejo de compartir acá. Y voy a compartir acá. Poner en monitor abajo, que es lo que ustedes están viendo ahí, bien. Bueno, mire, aquí. Esto que usted está viendo en estos momentos en pantalla es RStudio. RStudio. Yo les estuve hablando algo de eso. RStudio es un programa que nos ayuda con muchas cosas de R, pero en particular nos ayuda con la sintaxis. Tiene un editor que es especializado para escribir código R, aunque no necesariamente soporta solo R, soporta varios lenguajes de programación, pero este está pensado principalmente para R, aunque se pueden trabajar otros lenguajes ahí. La primera ventana, esta de acá arriba, mire, normalmente, aunque eso se puede configurar de otra manera, pero por defecto, la interfaz gráfica de RStudio viene dividida en estas 4 ventanas. Mire, la primera ventana es la ventana del editor. O sea, acá arriba editamos, es decir, escribimos el código, escribimos código. En la ventana de acá abajo tenemos la consola de R. ¿A qué me refiero con eso? Lo que pasa es que R en realidad tú lo puedes trabajar simplemente como una consola. Ahí estoy en la consola de Linux de Ubuntu y mire que escribí R mayúscula en la consola y doy Enter
Y eso que está cargando ahí es R. Y ahí está el cursor, un signo de mayor que, y está el cursor titilando, pidiéndote que le des órdenes. ¿Sí? Por ejemplo, Python también se puede trabajar así directamente en esa consola, ¿verdad? Aquí podemos, por ejemplo, meter unos datos, por ejemplo. Ya les voy a enseñar esto. Ahí ingresé un vector que le llamé X y aquí podría yo calcular, por ejemplo, la media de X. Listo, eso es 3.8. Podría yo obtener el valor mínimo de X, podría obtener el valor máximo de X. Listo, y ahí estoy, mire que ahí estoy trabajando con R. Ahí se está trabajando con R. Esa consola que usted está viendo aquí es la que tiene RStudio acá. Mire que ahí está, esa ventanita. Es decir, que si usted se siente cómodo, de hecho, hay gente que de la vieja guardia, profesores ya que están para jubilarse, que algunos se sienten cómodos trabajando simplemente porque ellos, así fue que les enseñaron a trabajar porque no había tanto avance en esto, tantos programas y tantas cosas, y no había tanta disponibilidad también. O sea, ahora con la extensión del Internet ahora es muy fácil uno conseguir cosas, antes no. Entonces simplemente se tenía esta consola y ahí trabajaban, ¿sí? Ahí trabajaban sin problema. ¿Bien? Entonces, lo que yo quiero que note es que uno puede trabajar en R sin necesidad de usar RStudio, ¿no? Usted puede, esos códigos que va escribiendo y los puede guardar después y ya los tiene ahí guardados en un archivo y listo. Bien, pero entonces este RStudio nos facilita las cosas, ¿no? Entonces, mire que en esta consola, que es exactamente la misma que tenemos allá, entonces aquí podemos trabajar ingresando, por ejemplo, un vector. Y listo, ¿eh? La media de X. Ahí está. Bien. Pero bueno, eso no es una, ya no es una forma eficiente de trabajar con R ahí directamente en la consola, porque para eso tenemos ya estos editores que nos ayudan con la sintaxis, por ejemplo, cuando empiezas a escribir el nombre de una función, este editor te va, enseguida se despliega un menú, ahí por ejemplo. Y si tú solamente te acuerdas cómo empieza el nombre de la función, entonces se va desplegando todas las funciones que inician con esas letras. Seguramente ustedes, bueno, si ya están programando y eso, deben estar familiarizados con otros paquetes que hacen esto. Por ejemplo, yo conozco uno que se llama Sublime Text, por ejemplo, que hace esto para trabajar en Python, para trabajar en otros lenguajes, ¿no? Eso es, ayudan con la sintaxis de la función y esas cosas. Mire que aquí aparece una ayuda sobre la función que se está seleccionando y eso es una buena ayuda, ¿no? Porque acordarse de todas estas funciones, eso es, y de todas las opciones que tiene la función, es complicado. Bueno, mire, entonces esta ventana es la ventana del editor, ventana de la consola de R, y aquí hay una pestañita que es como la terminal del sistema. Mire, esta es la terminal del sistema, que también la tienes aquí disponible. Es decir que si quieres, puedes trabajar aquí como si estuvieras trabajando acá en esta terminal del sistema. Bueno, voy a salir aquí de R con quit. Sale. Le voy a decir que no me guarde eso. Y listo. Ahí salía la consola del sistema nuevamente. Mire que ahí está en la misma ruta donde está acá la consola. Bueno, y esto aquí es como donde aparecen algunos trabajos que tú estés haciendo y esas cosas que yo
no uso esta pestaña. Incluso la terminal casi no la uso de esta manera que les mostré acá, ¿no? Nunca se me ha ocurrido usarla aquí dentro de RStudio, pero mire que se podría usar. Bien, mire, acá tenemos arriba, tenemos otra ventana que tiene 3 pestañas, ¿vea? Tiene 3 pestañas. Esto acá dice entornos. El entorno es donde se guardan las variables y los objetos que tú vas definiendo en R. Entonces, aquí mire que aquí nos da un listado de las cosas que yo tengo creadas, de las variables que he creado, de los vectores que he asignado en este momento. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo abierto un data frame que se llama RSE, que tiene precisamente estos datos, los tiene para mostrarles que, como otra forma de cargar los datos. Y me dice que tiene 50 observaciones, 2 variables. ¿Ya? Y acá tengo otras variables que he creado. Mira, aquí está el vector X, que el último que creé acá. Aparece aquí en esta lista. ¿Bien? Si yo quiero borrar eso, vamos a borrarlo vamos a borrar estos objetos que tengo ahí creados para empezar desde cero. Entonces, tengo la función rm, ¿sí? Rm. Y tú le das el nombre del objeto que quieres borrar. Ahí le dije, bórreme X. Y mire que ya no está acá. Ya no está en la lista de objetos que tengo en mi entorno de trabajo, ¿no? Si quieres borrar todo, le dices así, RM es de remover, ¿no? Remove. Si quieres borrar todo, le dices list. Bueno, primero les voy a mostrar la función ls. Esta función, por ejemplo, en Linux hay un comando que se llama ls, que es para hacer un listado de los archivos que tienes en la carpeta actual, ¿no? En la ruta actual. Acá en R hay un comando ls, abre paréntesis, cierra paréntesis, que lo que te da precisamente es un listado de los objetos que tienes creado. Mire que esta lista, que es como una cadena es un vector de caracteres, es un vector que por dentro tiene caracteres, te da precisamente la lista de objetos que tienes creados en esto actualmente en la memoria. Listo. Entonces, una combinación de RM con SLS te sirve para borrar todo lo que tengas en la memoria. Entonces, tú le dices RM y le dices list, de lista. Entonces, la lista de lo que vas a borrar es LS, es decir, todo lo que tienes en memoria. ¿Ya? Y mire que ya queda vacío nuestro entorno. ¿Sí? Eso le llaman el entorno global, donde se van guardando en la memoria de R las variables, los objetos que vas creando. Bien, hay una ventana de historia. Mire que aquí está la historia de todos los comandos que yo voy ejecutando. Esta es buena porque tú podrías seleccionar acá y guardar esa historia. Por ejemplo, aquí podrías limpiarla, pero, por ejemplo, acá podrías enviarlo a un documento, ¿sí? Y aquí podrías guardar en un archivo, ¿sí? Podrías guardar esa historia. Entonces, por ejemplo, tú empiezas a resolver un problema aquí a punta de comandos y esos comandos te van quedando allá en el history y después simplemente lo puedes guardar y listo, ahí te queda el script con que solucionaste el problema. Esta pestaña de conexiones es que R se puede conectar a bases de datos remotas, ¿sí? Entonces, ahí en este caso, mire que aquí dice una nueva conexión. Entonces, tú tendrías que tener la dirección de ese servicio remoto con tu usuario y la contraseña para acceder.
Entonces tú podrías, y ahí te muestra las conexiones que tengas activas. Incluso podrían ser conexiones no remotas, sino al servidor local, por ejemplo. Si tú tienes en tu equipo local, tienes, por ejemplo, una base de datos, eh, podrías conectarte a esa base de datos y, por ejemplo, hacer consultas SQL y esas cosas. Bien, bien, pero eso nosotros no vamos a trabajar con eso. Bueno, esta última ventana tiene estas pestañas, archivo, que lo que te muestra es los archivos que tienes en la carpeta que se llama el directorio de trabajo. La carpeta que tiene R en estos momentos, donde está, en estos momentos, la carpeta donde está R y que tiene como directorio de trabajo, es un concepto que ya les voy a hablar de eso, lo que se llama el directorio de trabajo. Es una carpeta donde R va a buscar los archivos y va a guardar archivos cuando tenga que guardar archivos. ¿Sí? Es muy importante saber cuál es tu carpeta, tu directorio de trabajo, porque cuando vayas a leer un archivo, él busca ahí en esa carpeta. Si no, si el archivo que vas a leer no está en esa carpeta, tendrás que poner la ruta completa a la carpeta donde está el archivo o cambiar el directorio de trabajo, que ya vamos más tardecito, les indico cómo. ¿Ya? En estas pestañitas salen los gráficos, ahora está limpia, no tiene nada. Acá están los paquetes que tengo instalados en estos momentos y los que están con un chulito son los que están cargados en la memoria. ¿Sí? Los que no están seleccionados acá no están instalados localmente en mi equipo, pero no están disponibles en la memoria de R todavía, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta base que es el paquete, mire, el paquete básico de R, ese sí está cargado, obviamente. Datasets, que es un paquete de bases de datos, de archivos de datos que tiene R como para ejemplos. También se carga por defecto cuando cargas R, el paquete de gráficos y esas cosas. Es decir, hay unos paquetes que se cargan por defecto cuando el paquete STAT, que es donde están todas esas funciones para cálculos estadísticos. Bueno, esos paquetes se cargan de manera automática. Los otros no. Es decir, se carga cuando arrancas, cuando arrancas RStudio, se cargan esos paquetes. Incluso cuando cargas R, esos son los paquetes que están ahí disponibles sin tener que decir cargue tal librería. Eso se cargan automáticamente. Es lo mínimo que R necesita pues, para funcionar. Las otras librerías están instaladas, pero no están cargadas. Bueno, aquí tiene, en caso de que le toque instalar una librería, aquí tiene la opción de instalar librería y aquí tiene la opción de actualizar las librerías que ya tienen usted instaladas. Hay veces que R cambia de versión, entonces uno le toca actualizar las librerías a la nueva versión de R. Entonces eso se hace por aquí. Bueno, acá una ventana muy importante es la ventana de ayudas. En esta ventana uno se despliega cuando uno pide ayuda de una función, ahí se despliega la ayuda para que uno pide. Por ejemplo, si yo quiero pedir ayuda sobre la función table, que vamos a ver ahora. Entonces, mire cómo pido ayuda. Hago interrogación table y mire que enseguida acá en la ventana de ayuda me aparece table. Me dice que es del paquete básico de R, el paquete base de R. Y dice que sirve para tabulación cruzada y creación de tablas. ¿Sí? Para hacer tablas, para cruzar, hacer tablas cruzadas. Precisamente lo que le estaba mostrando ya en la presentación, la clase anterior, tablas cruzadas y creación de tablas. Bueno, y aquí nos da las cosas las opciones que ella tiene y las que tiene por defecto y esas cosas, y nos da
un detalle de cómo trabaja la función, ¿sí? Y sobre todo chévere que acá hay unos ejemplos que tú puedes ejecutar sin problema para, uno aprende esto es así, con estos ejemplos que vienen ya ahí, que vienen en la ayuda de la función, uno los puede ejecutar y uno aprende muchas cosas que uno aprende. De hecho, yo cuando quiero ayuda de una función, eh, miro allá arriba más o menos las opciones que necesita y enseguida me voy a los ejemplos y miro los ejemplos y uno aprende mucho con los ejemplos. Bien, eso, bueno, esto aquí no sé qué es, nunca lo he usado. Es un visor, pero no sé de qué. Ah, yo nunca he usado eso. De hecho, las que más uso en esta sección es la de paquetes y la de gráficos, ¿sí? Porque ahí es donde van a aparecer los gráficos que vamos a hacer. Bien. Listo. Entonces vamos a, ya ahí lo que hice fue una pequeña introducción, una pequeña exploración de lo que es el RStudio y bueno, para que usted se vaya familiarizando con eso. Bien, mire, vamos a hacer el ejemplo, vamos a hacer, y cargo por aquí la presentación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ingresar los datos de tipo de empresa y clasificación de la empresa y vamos a hacer la tabla de doble entrada que les mostré en la presentación. Ya busco por aquí para abrir la presentación acá también. Ah, 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 esta. Aquí, aquí. Bien, este ejemplo. Este ejemplo. Y vamos a construir esta tabla, vamos a hacer este gráfico, vamos a hacer estos gráficos, vamos a hacer el diagrama de tortas. Y aquí, acá hay como un resumen, aquí hay un resumen, allá lo tengo con más detalles. Entonces, vamos a hacerlo también en vivo y en directo para que usted vea cómo es la situación y le voy explicando cómo es que se hace. Mire, voy a ingresar los datos de tipo de empresa, ¿no? Tipo de empresa. Entonces, voy a crear un vector que lo llamé tipo. Este es el nombre de ese objeto que yo voy a crear. Le llamé así tipo. Los nombres de variables tienen unas reglas que tú debes seguir. No pueden empezar con número, no pueden tener espacios, no pueden tener caracteres especiales como asteriscos y esas cosas, porcentajes y eso. Bueno, todas esas reglas que se siguen para los nombres de variables, ¿no? Hay aquí como el signo menor que y rayita de signo menos. Eso es el símbolo de asignación. Aquí lo que le estoy diciendo es, esto que está acá, por favor, asígnamelo a el objeto tipo, a la variable tipo. ¿Sí? Con esto. Se puede también usar el igual. Es decir, aquí yo podría escribir así y trabaja sin problema. ¿Sí? Pero a mí me gusta más esta porque esta asignación de esta forma es elegante porque hacia donde apunte la flecha, hacia ahí se asigna. El igual solo asigna de derecha a izquierda. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, las constantes de este lado y la variable de este lado y quieres que se asigne esto acá,
con el igual no lo puedes hacer. O sea, lo que digo es este. Por ejemplo, si tú quieres asignar 2 a la variable X y haces así, eso no trabaja en R. No trabaja. Pero si lo haces así, perdón, así, ahí sí trabaja. ¿Sí? Ahí le estamos diciendo 2, asígnalo a X. Allá está, mire. Entonces, por eso me gusta más asignar con esa flechita, porque te permite flexibilidad en los dos sentidos, ¿no? Chévere. Bien, entonces recuerde, esta flechita sí es signo menor que y el signo de resta es para asignar. Bien, entonces mire, aquí viene la función C. Esa función, esa C es una función que la C es una abreviatura de concatenar. Concatenate en inglés. Concatenar. ¿Sí? Entonces, por eso el nombre es C, concatenar. Y mire que sigue un paréntesis y dentro de C, ese paréntesis, vienen los datos. Se separan con coma. Se separan con coma. Y si necesitaras escribir valores decimales, debes usar el punto para la separación decimal. Entonces, punto para decimal y coma para separar dos valores. ¿Listo? Punto para separar decimales y coma para separar dos valores. ¿Bien? Bien, entonces mire, voy a enviar esto a la consola. Recuerde, aquí está en el editor. Mire que acá en el entorno, en mi entorno global, no está la variable tipo aún creada. Claro, no está creada, a pesar de que está aquí en el editor, no está en la memoria de R porque aún no la he enviado, no la he enviado no la he enviado para que R la tome y interprete ese código. Entonces, ¿cómo envío aquí en RStudio? Mire por acá, por código. Entonces, mire aquí dice correr la línea seleccionada o las líneas seleccionadas. Si no hay líneas seleccionadas, corre la línea actual. ¿Sí? Eso se hace con control enter. Ese es el atajo. Control enter. Dice correr las previas, o sea, las anteriores. Correr una región. Aquí simple, control alt enter para enviar a la terminal. En este caso, recuerde que la terminal es la terminal del sistema. Yo siempre uso esta, control enter, control enter, control enter. Es la que uso. Aunque se podrían usar, incluso yo podría seleccionar varias líneas y darle control enter y me manda lo que esté seleccionado. Se puede correr, por ejemplo, mire aquí, una región, por ejemplo, desde el inicio hasta la línea. Es decir, yo me paro por acá y entonces yo le doy aquí en código a correr región. Mire, con control alt B, control alt B, corre desde el principio hasta la línea donde está el cursor titilando. Mire, desde la línea hasta el final, es decir, desde ahí donde está el cursor titilando hasta el final, con control alt E. Por ejemplo, si tienes definida una función ahí, entonces tú solamente, mire, con control alt F, tú corres solo la definición de funciones, o sea, donde aparezcan funciones definidas y correr cierta sección de código. Y aquí correr todo, control alt R. Entonces te corre todo el archivo, todo el script que tengas ahí. Bien, yo casi no me complico la vida, de hecho no me sé esos comandos, yo
lo voy haciendo control enter, control enter, control enter. Entonces voy a hacer control enter. Bien, ahí creé tipo. Mire, acá aparece en el entorno, aparece tipo, me dice que es un vector numérico indexado de 1 a 50 y ahí me da los primeros valores del vector. ¿Sí? Es decir, aquí me está diciendo la longitud del vector, ¿no? En este caso 50. Va de 1 a 50. Hay una diferencia, por ejemplo, con los que han trabajado con Python y ya están metidos en el cuento con Python. En Python, por ejemplo, lo que son los arreglos, lo que son las tuplas, están indexadas desde cero, ¿no? O sea, el primer elemento de una tupla tiene índice 0, el segundo tiene índice 1. Bueno, en R empieza en 1. Empieza en 1. Oh, cuidado con eso. Entonces va desde 1 hasta 50. Bien, muchachos, mire, una cosa. Mire que por defecto, cuando yo envío esta línea de código, R me toma que esto es un vector numérico. Sabemos que esos números 1, 2, 3 que aparecen ahí en esa información, en esos datos, no son unas cantidades, ¿no? Sino que son unas categorías. Recuerde que el 1 significa público, el 2 significa privado y el 3 significa controlado. Entonces, es importante indicarle a R que esa variable que acabo de crear no es numérica. ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente. De pronto en este ejercicio no es estrictamente obligatorio, porque de hecho yo puedo mandar a hacer la tabla así con ellos, con esos vectores numéricos y me la hace correcto. Pero en otros contextos, posiblemente R no te dé los resultados que tú quieres porque hay algunas funciones que lo primero que hacen, de hecho casi todas las funciones de R trabajan de esa forma. Lo primero que hace una función cuando tú la llamas es chequear la clase de objeto que le estás entregando. Entonces, si tú a esa función le entregas un vector numérico, lo que hace la función es llamar a una función que está programada por allá por dentro que sabe qué hacer con ese vector numérico. ¿Sí? Y cuando tú llamas una función y le entregas un vector que es, por ejemplo, un factor, que es lo que así R llama a las variables cualitativas factores. Entonces, cuando tú le entregas un factor, esa función internamente llama a la función que está especializada en trabajar con factores. Cada una de esas funciones hace algo distinto dependiendo del tipo de objeto que tú entregas. Le voy a dar un ejemplo, mire. La función sumari y tú le entregas tipo. ¿Bien? Entonces mira lo que la función sumari hace con el vector tipo. Como este vector es un vector numérico en estos momentos, entonces ella te calcula, la función sumari te calcula el mínimo, el primer cuartil, más adelante vamos a definir eso, te calcula la mediana, te calcula la media de los datos, te calcula el tercer cuartil y te calcula el máximo de los datos. Uy, chévere y todo bien, sí, chévere, pero para estos datos, esas estadísticas, esos resúmenes no tienen sentido. ¿Por qué no tienen sentido? Porque es que esos datos que están ahí, esos números, en realidad no están representando una cantidad, sino que están representando es una categoría a la que pertenece la empresa que se está observando, que se está calificando. Listo. Entonces, para convertir ese objeto que es numérico y decirle a R, mira, ojo que esto no es una variable numérica, sino que esto es un factor, una variable cualitativa. Entonces, se convierte de esta forma, a ver, con la función factor. Factor.
Entonces tú le entregas tipo, que es lo que acabo de crear acá, que es numérico. Y bueno, aquí lo voy a asignar a tipo. Es decir, que ese tipo que es numérico va a desaparecer y me va a crear un vector que se llama tipo, que va a ser ahora un factor. ¿Sí? Es decir, incluso yo podría guardar esto en una variable con otro nombre. Por ejemplo, tipo 2 o tipo F, lo que sea. Pero para no llenarnos aquí de cosas, entonces lo llamo de la misma forma. Y simplemente el anterior desaparece y le da lugar a el nuevo tipo, el tipo con una clase diferente. Entonces, mire, ¿qué le entrego aquí? A la función factor le entrego el vector que va a convertir, y esto es opcional. Esto es opcional, pero es bueno. Es bueno. ¿Por qué? Porque aquí lo que le estoy diciendo es qué es el 1, qué es el 2 y qué es el 3. Ojo, en ese orden. El primero para el 1, el segundo para el 2 y el tercero para el 3. ¿Sí? En el orden en que los coloques aquí, en ese orden te toma ya. Mire que allá está 1, 2 y 3. Listo. Entonces, él, como la entrega pública de 1, él entonces asigna público a 1, privado a 2 y controlado a 3. Por el orden. Profe, disculpe, Sí. una pregunta. ¿Y si fuera un número decimal, en qué orden se le daría? Los números decimales también están ordenados. ¿Sí? Eh, lo, lo, O sea, profe, si fuera un 2.5, por ejemplo, entonces pública sería del 1, privada sería del 2 y con sería del 2.5. Entonces tocaría agregarle otro nombre para el 3. Sí. bueno, pero en ese caso tendrías más de 3 niveles. ¿Sí? Hagamos el ejercicio. Mire, por ejemplo, vamos a ver si entendí lo que tú me dices. X. Entonces aquí en X voy a colocar, tú dices 1, 1, tú me dices 2.5, vamos a hacer que hay otra 1, vamos a hacer que hay una 3, y no sé, tú me dices de pronto que haya un 2, ¿cierto? 2, otra 1, ojo, estas dos comas aquí, otra 2.5, ¿listo? Otra 3, listo, ahí está, X, eso es. Listo. Si esos números que están ahí en realidad no son cantidades, sino que están representando una categoría de alguna variable, eso es posible. O sea, tú lo has codificado de esa forma, ¿sí? No se acostumbra, pero supongamos que lo has codificado de esa forma. Entonces, mira, el orden que tenemos aquí es, primero está el 1, después el 2, después el 2.5 y después el 3. Si tú vas a convertir ese X en factor, entonces tú le dices, vamos a crear Y le digo factor X. Listo. Y entonces aquí le dices las etiquetas, labels. ¿Listo? Le dices labels. Y entonces le das un vector de caracteres que va a tener la etiqueta. Entonces, el primero que des es para el primero en ese vector ordenado, que es 1. Por ejemplo, vamos a llamarle aquí a manera de ejemplo A. El segundo que des es para el que siga después de 1 en el orden, que vendría siendo 2. 2, sí. El tercero que des, vamos a darle C mayúscula, ¿sí? Sería para el tercero en orden y es 2.5. O sea que el 2.5 se le asignaría C. Y el cuarto que des, aquí obviamente tendrías que dar cuatro etiquetas porque hay 4 niveles del factor. El nivel 1, el nivel 2, el nivel 2.5 y el nivel 3. ¿Ya? Entonces tendrías que hacer así. Y entonces mira que mira que aquí enseguida ya, mira, X es numérico y mira que Y ya es un factor y dice que tiene 4 niveles, nivel A, nivel B y nivel C. ¿Sí? Entonces, lo que les quiero mostrar es lo siguiente.
cuando tú le dices sumari de Y, entonces lo que te hace es contar, vea. Mientras que le dices sumari de X y lo que te da son las estadísticas de resumen de los valores que están en X. Mire el comportamiento diferente de la función sumari dependiendo de si le das Y, que es un factor, o si le das X, que es un vector numérico. Cuando le das un factor, él dice, uy, esto es un factor. O sea que esos valores que están ahí, esos números que están ahí, en realidad no están representando una cantidad, sino unos niveles de factor. Y por lo tanto, no tiene sentido sumar, no tiene calcular promedio, calcular mediana, calcular cuartiles y eso. No tiene sentido para una variable de naturaleza categórica. Entonces, él lo que te hace es un conteo. ¿Cuántos hay de este nivel? ¿Cuántos hay de este otro nivel? ¿Y cuántos hay de este otro nivel? La función sumar. Eso para mostrarles que dependiendo del tipo de objeto que tú le entregas a una función, la función hace uno u otro trabajo, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante que uno le indique a R, bueno, mire, ingresé el vector tipo. Ahora, bueno, ¿y por qué lo ingresas con números? Ah, porque a mí me es más fácil porque así están los datos. Los datos están codificados de esa manera. Por ejemplo, es más fácil recoger la información poniéndole unos códigos a las categorías. No, en la privada, si indíquela con 1, la pública, indíquela con 2, la controlada, indíquela con 3. O sea, es más, incluso los formularios esos con que uno ahora en internet recoge información, vienen con ese tipo de codificación, ¿no? Un número y bueno, las categorías se les asigna un número y bueno, ya después uno sabe que 0 es hombre y que 1 es mujer, por ejemplo. Ese tipo de codificación es útil. Listo. Entonces, mire, aquí tipo es un vector numérico y cuando mando esto, tipo, mire que ya acá apareció que tipo es un factor y me dice que tiene 3 niveles, que son público, privado y controlado. Listo. Como les digo, si tú ahora vuelves a ejecutar, llamar a la función sumari y le entregas el vector tipo, nótese que la función sumari ya no te da el mínimo del primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil, sino que te da los conteos. Te está diciendo, mira, públicas hay 15, privadas hay 19 y controladas hay 16. ¿Listo? Bueno, vamos a meter ahora el vector, vamos a meter los datos de clasificación. Entonces, mando esa línea de código, lo convierto en un factor. Ahí está, mire, acá lo tengo. Clase y tipo. Ahí está. Clase es un factor que tiene 4 niveles. Yo le llamé, miren, C1, C2, C3, C4 para no complicarnos la vida ahí. Recuerde que aquí dentro de estas comillas tú puedes colocar un nombre largo que te hable de esa categoría, de ese factor, ¿no? Que sea ilustrativo, que sea que cuando tú lo leas sea claro de qué se trata, ¿no? Acá para efectos de rapidez, pues lo colocas así, C1, C2, C3, C4. Bien, mire, ¿cómo hago cómo calculo estas tablas de frecuencia es decir, para calcular la frecuencia de cada uno de los niveles de los factores? Hay una función que se llama la función table. Mire que aquí a la función table le estoy entregando el vector tipo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esta función? Hace exactamente lo que hace la función sumari, ¿ve? Me resume cuántas públicas hay, cuántas privadas y cuántas controladas. Y lo mismo acá. ¿Eh? Es decir, eso es lo que la función sumari tiene por defecto para cuando tú le entregas un factor a la función sumari, en realidad la función sumari lo que está llamando es a esa función table para que haga el resumen
y ya calcule la tabla de frecuencias para los niveles de ese factor. Voy a hacer con la variable clase lo mismo, mire, clase, y aquí me muestran las categorías de la variable y cuántas observaciones hay en cada categoría. Es decir, hay 13 en categoría, en clasificación 1, hay 17 en clasificación 2, 10 en clasificación 3 y 10 en clasificación 4. Bien, mire, ahora para hacer la tabla cruzada, para calcular la tabla de contingencia, para esta tabla, para construir esta tabla. ¿Eh? Para construir esa tabla, que es una tabla de contingencia, tabla de doble entrada, entonces llamamos a la función table y le entregamos, mire que le entregamos los dos vectores, tipo y clase, y mandamos eso a la consola. Y mire lo que pasa. Acá me da, por acá me da clasificación y por acá me da tipo. En la fila está el tipo de empresa y en la columna está la clasificación. 1, clasificación en 2, 3, 4. ¿Listo? Note que esta tabla no tiene marginales. Es decir, recuerde que las marginales son la suma aquí. Suma por aquí. Suma por aquí y suma por aquí. Se le coloca acá y eso se llama la marginal. Esta. No la hace por defecto la función tabla. ¿Sí? Pero sí te da esta parte de acá sin marginales. Ahora miramos cómo se le colocan las marginales. Una cosa importante, muchachos, si tú quieres que la clasificación esté en la fila y el tipo de empresa esté en la columna, eso es posible. Todo depende de lo que tú vayas a mostrar, cómo quieras mostrar la información. Entonces tú lo que tienes que hacer es cambiar el orden acá. La que esté de primero va en la fila y la que esté de segundo va en la columna. Entonces mire que acá voy a hacer la tabla al contrario. Clasificación en la fila y es lo que se llama la traspuesta, ¿no? La traspuesta. Se intercambian filas por columna. Entonces mire que acá ahora, después de mandar en ese orden clase y tipo, la variable clase está en la fila y tipo está en la columna. Por eso tiene 4 filas, 3 columnas. Bien, mire. Muchachos, también yo podría guardar el resultado, yo podría guardar el resultado de esa función table en un objeto. Por ejemplo, yo le podría llamar tab, por ejemplo, y guardarlo ahí. ¿Listo? Mire que acá se creó el objeto tab. Mire, ahí está. Y es una tabla, ¿ves? Y tiene valores enteros. Y aquí nos está diciendo cómo se indexa, ¿no? Mire, tiene 1 a 3, es decir, tiene 3 filas, y de 1 a 4 tiene 4 columnas. 1, 2, 3 para fila y 1, 2, 3, 4 para columna. Bien. Pero yo no lo hago así. No lo hago así. Sino que voy llamando a esa función table, ¿sí? Cada vez que lo necesite. Podría ser más cómodo de pronto guardarlo en un objeto y de aquí en adelante, en lugar de mandar nuevamente a hacer la tabla, ya traer la tabla que está construida y guardada ahí. Es perfectamente posible. Es decir, yo podría decir aquí así, tab, la tabla que acabo de crear. Pero no, yo la dejo así. Entonces, y esto también para ilustrar que en R tú puedes anidar funciones. Mire que en realidad aquí yo estoy usando tables dentro de esta función que se llama add margins. Esta es una función que adiciona marginales. Adiciona las marginales. ¿A qué? A la tabla que se crea aquí. Add margin. Add margins. Es adicionar marginales. Mire, y ahí sí entonces nos aparece la tabla con las marginales. Muchacho, igual, si tú quieres puedes guardar esto en un objeto, ¿sí? Y para usarlo posteriormente, por ejemplo.
sin problema. Bien, miren, acá yo les dije que de esta tabla que es la tabla de conteos, tabla de frecuencias, se pueden obtener varias tablas adicionales, ¿no? Por ejemplo, la tabla de porcentajes con respecto a total o tabla de proporciones, lo que también se le conoce como tabla de frecuencias relativas. Si se multiplica esa tabla por 100, nos da la tabla de porcentaje. Aquí la voy mire, ahí la estoy multiplicando por 100 para convertir esos valores que son valores entre 0 y 1 multiplicados por 100, que me da entonces en términos de porcentaje. Entonces, mire que aquí estoy anidando, tres funciones al tiempo. En realidad son 4, porque esta de multiplicar también es una función. En realidad son 4. Mire, aquí multiplico por 100. Mire, primero calculo la tabla. Primero hago la tabla. Segundo, le adiciono. Calculo las proporciones. La función prop_table. Mire, esta función prop_table, así como está siendo usada ahí, lo que hace es tomar, recuerde esa tabla de proporciones, es tomar cada frecuencia de la tabla y dividirla por el total, que es 50. 7 sobre 50, 3 sobre 50, 3 sobre 50, 5 sobre 50, 7 sobre 50, 5 sobre 50. ¿Listo? Lo mismo en 15, 19, 16 sobre 50, 13, 17, 10 sobre 50. ¿Listo? Eso hace esa función prop_table. Mírela acá, mírela. Voy a sacarla acá. Voy a mandarla acá para que usted la vea trabajando acá solita. Ahí está, prop_table. Bueno, ahí me faltó un paréntesis. Ahí está. Mire que me regresa. Mire que no me regresa marginales, ¿eh? No tiene marginales. No tiene marginales. Simplemente aquí le construí la tabla y después le dije, calcúlame las proporciones. Es decir, divídeme todo entre el total general en este caso. ¿Listo? Aquí, listo, esas proporciones, aquí las multiplico por 100. Es como si hiciera, es esto, ¿verdad? Esto, voy a cerrar el paréntesis y multiplico por 100. Ahí está. Y ahí, ya esos son porcentajes. ¿Listo? Ahí se multiplica por 100. Luego, le adiciono las marginales. Después de esas operaciones, primero calculo la tabla de doble entrada. Segundo, calculo las proporciones. Es decir, mando a que divida todo por el total. Cada frecuencia por el total. Después multiplico por 100 para convertirlo en porcentaje y por último adiciono marginales. Y ahí está, mire. Esta es la tabla de porcentajes con respecto al total general. ¿Sí? Mire, este 14 es 7 sobre 50. Eso representa el 14%. Es decir, 14% de las empresas son públicas y les dieron una calificación la más baja, de 1. Y así. Todos estos son porcentajes. Por ejemplo, este 30, ¿cómo lo leemos? 30% de las empresas son públicas. Por ejemplo, este 26 es un 26% de las empresas son calificadas con 1. El 26% de las empresas fueron calificadas con 1. El 34% de las empresas fueron calificadas por 2. Mire que aquí esto suma 100, que es el 50 vendría siendo el 100%, cuando ya tú expresas la tabla en porcentaje. Bien, la otra de las tablas que se construye es la tabla de porcentajes con respecto a la fila, que recuerde que es, yo me paro en la fila, cojo el total de la fila y divido cada entrada de la fila por su total. ¿Sí? Y si multiplico eso por 100, obtengo unos porcentajes, pero dentro de la categoría esa de la fila. Entonces, esos porcentajes son con respecto al total de fila. ¿Bien? Bien. Entonces, mire lo que vamos a hacer acá. Aquí hay una pequeña modificación. Mire, aquí estoy construyendo la tabla. Aquí estoy llamando a la función prop_table. Pero, mire que hay una opción adicional que le estoy dando. Le estoy dando una opción que no la tiene la anterior. Mire, en la anterior no aparece ese 1 por ahí en ningún lado. Bueno, muchachos, con esto le estoy diciendo que me calcule las proporciones
pero con respecto a 1, que son las filas. Entonces, precisamente hace eso. Coge la fila que en estos casos, recuerden que las matrices, esta tabla en realidad es una matriz, tiene filas y columnas. Bueno, eso se indexa con una dupla. El primer número corresponde a la fila y el segundo a la columna. De tal manera que, por ejemplo, 3,2 es la tercera fila, segunda columna. Listo. Las filas le llaman dimensión 1. Las columnas le llaman segunda dimensión. Fila, columna. Entonces, con esto lo que le estoy diciendo es que me calcule las proporciones, pero con respecto a la primera dimensión. Es decir, que separe en cada fila y me calcule las proporciones con respecto a los totales de fila. Eso hace este 1 acá. Después le digo que multiplique por 100 para obtener porcentajes y después le pido que me adicione las marginales. Pero aquí hay una cosa. Le digo, recuerde que yo les dije en la clase pasada, esas marginales, cuando tú estás calculando los porcentajes con respecto a fila, no tiene sentido sumar por columna. ¿Por qué? Porque esos valores que están ahí son para dentro de la fila, ¿no? Dentro de la fila, dentro de la fila, dentro de la fila. No tiene sentido sumar esos valores por columna. Entonces, no tiene sentido entonces tampoco ponerle esa marginal en ese sentido. Entonces, aquí lo que le estoy diciendo es, mira, no me coloques la marginal de columna. ¿Sí? Es decir, solo coloca la marginal de fila con este 2 acá. Recuerde que columna es 2, pero en este caso este 2 es la marginal que no quieres. ¿Sí? O sea, no quieres la segunda, la marginal correspondiente a la dimensión 2, que son las columnas. No la quiero. ¿Sí? Y acá le estoy diciendo, no quiero la 1. Entonces, mire lo que pasa. Mando eso y ahí está. Vamos a abrir un poquito aquí la ventana para que yo podría también como redondear un poquito para que no salga tan larga la tabla. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a mandarlo otra vez. Ahí está. Bueno, ahí salió la tabla completa. Mire. Entonces aquí está, públicas. Mire que por acá la marginal suma 100. Al margen tenemos 100, claro. ¿Por qué? Porque la suma de estos debe dar 100%, porque recuerde que aquí estamos calculando estos porcentajes con respecto a este total de la fila. ¿Sí? Es decir, que esos 15 que aparecían allá, de esas 15 empresas públicas, están representando el 100% ahora. O sea, el 100% de las empresas públicas. 15 es el 100% de las empresas que son públicas. ¿Sí? Entonces, estos son los porcentajes. Es decir, dentro de las públicas, ¿qué porcentaje fue calificada con uno? Casi la mitad. Dentro de las públicas, ¿qué porcentaje fue calificado con un 2? 33.3%. Y así. Ojo que de esa manera es que se leen esos resultados. Bien, mire, acá, entonces, mire que acá en esta estoy calculando el análogo, pero para la columna. Nótese que aquí le digo, calcúlame las proporciones, pero con respecto a los totales de columna. ¿Listo? Multiplica eso por 100 para obtener porcentajes y por favor omite la marginal 1, la marginal de la dimensión 1. ¿Listo? Entonces él no me va a colocar la marginal de fila, sino que solo me va a poner la marginal de columna. Ahí está. Entonces, es decir, con este 1 que está acá, yo lo que digo es, no me pongas esta de acá. Quítame la marginal de la dimensión 1. ¿Sí? Y con este 2, lo que le estoy diciendo es, calcúlame las proporciones, pero con respecto a los totales de columna por el 2 este acá. ¿Bien? Después se multiplica por 100 y eso. Bien, eso es. De esa manera entonces construimos esas tablas. Listo. Vamos entonces al gráfico de barras. ¿Cómo hago el gráfico de barras? Voy a hacer primero el gráfico de barras simples, que es las columnitas solitas. Este gráfico de acá.
Vamos a hacer este gráfico. Por defecto, ahora cuando mande esta función que se llama barplot para hacer gráficos de barra, barplot, por defecto ella no te lo presenta en colores, ¿no? Te la presenta en una escala de grises. Esos colores se los colocamos después y esta línea roja se le coloca después, que es como un adornito ahí. Mire, voy a hacerla con la variable clasificación, es decir, las 4 categorías de clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Las que tengan clase 1 es la de menor responsabilidad social. Y eso, mire, entonces, para hacer el bar plot, tú no puedes entregarle los datos en bruto. Tú tienes que entregarle ya a la función bar plot. Esta es la función que hace la gráfico de barras, la función bar plot. Esta función bar plot lo que hace es tomar la tabla y construir el gráfico de barra a partir de esa tabla. Es decir, mira que yo no le estoy dando el vector de clasificación, no, sino que le estoy dando la tabla ya calculada a partir de ese vector. Lo que le estoy dando es ese vector. Este vector se le está. Entonces ya con estos conteos, la función barplot hace el gráfico de barra. Mire, ahí está. Ese es el gráfico de barra. Está maluquito porque está en escala de grises, pero nótese que de ese gráfico se le puede poner color. Ya le vamos a poner color. Mire, voy a enseñarle algunas cosas de la función barplot que son válidas para todas las funciones, la mayoría de las funciones que hacen gráficos. Estas funciones que les voy a dar aquí son válidas. Por ejemplo, este main, mire que hay una coma después después que entregas la tabla que va por la tabla que va a usar para hacer el gráfico, viene una coma y viene una opción, y es la opción main. Esto es para poner como un título al gráfico allá arriba, el título principal del gráfico. Aunque uno no acostumbra a colocar esos títulos ahí, porque, por ejemplo, uno exporta este gráfico y se lo va a poner en un documento de Word y eso, uno en realidad el título del gráfico se lo pone como en el pie de página, ¿no? No es necesario ponerle título ahí arriba, pero bueno, eso es una costumbre de los gringos que pues podría servir. Mire, y esta opción es importante, esta YELIM, porque te controla los límites del eje Y. Los límites del eje Y. Mire, ¿por qué coloqué esta opción acá? Porque mire lo que está pasando aquí con el eje Y, que llega hasta 15. Y esta barra, recuerde que mide 17, porque la segunda categoría es 17. Mire, ahí está el 17. Entonces, sencillamente la barra se sale de acá, del eje este, y no queda bonito, no queda bonito. Entonces, yo lo que le estoy diciendo aquí a la función barplot es, mira, por favor, colócame el eje Y entre 0 y 20. O sea, en esa escala. Lo va a hacer de 5 en 5, pero que llegue hasta 20. De tal manera que el 17 quede un poquitico por debajo ya del extremo superior de ese, del eje Y en este caso. Mire, en este caso no trabaja porque el eje X acá no es un eje numérico, sino que el eje X en este caso está siendo el eje de las categorías. Pero cuando tú estás graficando, por ejemplo, el diagrama de dispersión de dos variables X y Y, entonces, y tanto X como Y son numéricas, entonces tú tienes la opción del XLIM. ¿Listo? Y trabaja igual, le das C y le puedes decir entre qué y qué, entre qué valor y qué valor va a ir esa escala del eje X también. Entonces, hay también un XLIM. Solo que en este caso no se necesita porque el eje X es un eje de categorías, no es un eje numérico. Mire, entonces lo mandamos y mire lo que pasó. Colocó barras simples y colocó el eje Y está entre 0 y 20. Profe, una pregunta. Sí. Dígame.
¿Cómo le indico al programa que va de 5 en 5, de 2 en 2, de 1 en 1, con respecto a la Yelim y eso? O sea, se sabe el rango que tiene cada eje, pero Sí, cómo le indico sí, que va de... ¿Sí me entiende? sí. Se puede, se puede, pero no me acuerdo ahora, doctor. Yo lo he hecho, porque tú puedes controlar ahí, puede que vaya de 2 en 2. Sí, yo te lo averiguo y te lo digo. Se puede, pero no me acuerdo ahora. ¿Sí? Pero él normalmente va de 5 en 5. Ahí. No. Lo ajustas, él hace unas cuentas ahí y él ajusta eso de una manera automática que entre otras cosas, no me acuerdo, yo lo he hecho, pero yo siempre dejo que él haga eso a su gusto, ¿no? Porque él lo ajusta y por lo general queda bien como él lo hace. A mí me ha tocado, sí, a mí me ha tocado cambiar ese paso, pero lo he hecho pocas veces. Sé que se puede hacer, pero no me acuerdo ahora. Ni ponerme a cacharrear ahora sería perder el tiempo, pero yo te lo tengo por ahí, yo te lo tengo y lo miramos. ¿Listo? Eh, sí, sí se puede, sí se puede. Eh, Hay una cosa que se llama, creo que es X-Tix, algo así, porque estos cositos le llaman tics. Entonces, más o menos me estoy acordando, pero no me la sé exactamente y entonces no me voy a poner a improvisar aquí porque sería una pérdida de tiempo ahí. Listo, yo la averiguo y te la paso. Listo, Mire, profe. listo. Bien, pues esa pregunta es buena, sí, porque a veces uno necesita eso. Bien, mire, eh, esa es la barra simple. Ahora, ¿por qué es simple? Porque es una variable simple, ¿vea? Si quieres las barras apiladas, entonces le entregan la tabla de doble entrada. Mire que aquí le estoy entregando bar plot y le entrego la tabla de doble entrada. ¿Sí? Y cuando hago eso, aquí voy a dejar el yelim para que no se me salga la barra de ahí. Ya eso lo dejo fijo ahí en toda. Ah, bueno, ahí en esta otra la quito. Pero en esta que se necesita mandar la barra que mide 17 para que no se salga siempre, le dejo el S020. Mire, ahí está el gráfico de barras apiladas. ¿Sí? Por defecto, R le pone esa escala de grises, ¿ya? Entonces, mire, este es el 733, ¿sí? De la tabla acá, de la tabla esta. Este es aquí. 733. 7, este es pública, privada y controlada. Obviamente, a este gráfico le hace falta eso se llama una leyenda. Ya vamos a ver cómo se pone la leyenda que indique qué es cada color. ¿Qué es cada color? ¿Listo? Entonces, barras apiladas. Simplemente, por defecto, tú le entregas la tabla de doble entrada y él te hace la tabla el gráfico de barras apiladas. Mire, las barras múltiples que se las mostré en la presentación, la clase pasada, es aquella donde para cada categoría ella te pone la otra variable una al lado de la otra, ¿no? Esta de barras apiladas es una encima de la otra, las barras múltiples es una al lado de la otra. Se consigue con esta opción, B-side igual true. Este side es como del al lado, ¿no? Por eso una al lado de la otra, ese side, el lado. Igual true. Y mire lo que hace. Es el gráfico que les mostré en la presentación. Obviamente está en escala de grises, pero este es el gráfico de barras múltiples. ¿Sí? Múltiples. Bien, mire. Ahora le vamos a poner color.
¿sí? Le vamos a poner color. Mire lo fácil que se le pone color. Bar plot, le entregas la tabla. Si quieres, dejas el título este. Eso no es obligatorio. Y mire, aquí le voy a colocar color. Muchachos, eso es lo que se conoce en R como una paleta de colores. Se llama la paleta de colores tierra. Terrain color, colores tierra. Esos son los colores que usan en los mapas. En los mapas, cuando en un mapa te quieren indicar, por ejemplo, la parte más llana, te lo ponen como verde, y a medida que va aumentando en altura, va cogiendo unos tonos así como amarillito y se va hasta rojo, y ya en los páramos es como blanco, ¿no? Esa escala de colores que usan en los mapas, esos mapas de relieve, es el que tiene R acá. Hay otras paletas de colores. Por ejemplo, hay una que se llama Rainbow, que es los colores del arco iris. Rainbow. Voy a pedirle ayuda de Rainbow. Y mire aquí, acá dice que es una paleta por aquí, en alguna parte, dice paletas. Mire lo que hace, crea un vector de N colores contiguos tomados de esa paleta. Mire, aquí está. Mire, aquí están las diferentes paletas. ¿Ve? Está Rainbow, que es para los colores del arco iris. Hit Color. Estos colores tierra son las que yo estoy usando ahí. Topo Color y CM Colors. Esas son unas paletas. Entonces tú lo que le dices es cuántos colores quieres de esa paleta. Y entonces hablamos de paleta porque es lo que se asemeja a la paleta del pintor, ¿no? Que es una tabla donde ahí tiene sus colores. Entonces, lo que le estoy diciendo es, tómame 3 colores de esa paleta de colores. Entonces R lo que hace es, o sea, que esos colores tienen los extremos. Entonces ella lo que hace, R lo que hace es tomar los colores lo más separado posible que pueda. Obviamente, entre más colores le pide, entonces los colores se irán acercando cada vez más y será muy difícil diferenciar entre dos colores contiguos. Pero cuando hay poquitos colores se ve bastante la diferencia entre los colores. Es decir, por ejemplo, si yo le pido aquí 3 colores, él me toma el extremo inferior de la paleta, en el centro de la paleta y en el extremo superior de la paleta, y me coge esos 3 colores. Si le pido 5 colores, me coge el extremo uno por aquí, otro por aquí y el extremo. De tal manera que te parte eso en 5 porciones y la toma equidistante los colores en la paleta. Listo. Obviamente, a medida que vas pidiéndole más colores, pues él toca tomar los colores más cerquita, ¿no? Eso es. Entonces, ahí le estoy pidiendo 3 colores de esa paleta. Y bueno, y le estoy dejando los límites, YLIM, para el eje Y. O sea, lo novedoso acá es los colores. Entonces, mire, ahí está. Ahí aparece entonces ya el gráfico con sus colores, de los colores tierra, ¿no? Usted se preguntará, bueno, ¿y cómo diablos supo? Ah, bueno, aquí le estoy entregando 3 colores, entonces ojo, el orden, ¿no? El orden de estas categorías. Recuerde que viene pública, privada y controlada, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces, este es 1, 2 y 3. Entonces, él hace corresponder el primer color de aquí con la primera categoría del factor, segundo color con la segunda categoría del factor, tercer color con la tercera categoría del color. De esa manera asignan los colores. Obviamente tienes que darle igual número de colores, que el número de colores debe coincidir con el número de categorías, ¿no? Para que tenga buena presentación. Bueno, mire, aquí viene eso que les dije. ¿Cómo le coloco una leyenda a ese gráfico para que el lector del gráfico que esté leyendo ese gráfico sepa, bueno, el verde es tal cosa, el verde es público, ese color así
no sé, como rosadito, naranja, no sé, verde es pública, el otro es privada y el otro blancuzco es controlada, ¿no? Entonces, eso hay que colocarlo en el gráfico para que el que esté leyendo el gráfico sepa, ¿no? Entonces, mire que aquí tenemos la función legend de leyenda. Este top right es una forma de decirle dónde quiero poner la leyenda. Ese es top arriba, right a derecha. O sea, arriba a la derecha, en la esquina superior derecha. Sí, ojo, existe top left, existe top, existe bottom abajo, bottom left, bottom right, bottom, y la del centro, no me acuerdo. Hay una también que en el centro. Es decir, estamos hablando de estas posiciones. Aquí, top left, top y top right acá. Bottom left, bottom y bottom right. Y por aquí hay una, creo que es center, algo así. Ahora mismo no me acuerdo. Podemos pedirle ayuda a Legend. Esta sí que tiene mire, dice, ellos también pueden ser especificadas por unas palabras claves, que son esas. Entonces me manda a que mire aquí las detalles sobre las coordenadas. Lo que pasa es que uno se aprende las que más usa. Entonces, para las del centro, como por lo general en el centro quedan atravesadas en el gráfico y uno casi no usa ese centro, entonces a uno se le olvide, uno se aprende las que usa. Entonces, no veo por aquí. Bueno. Profe, escriba top right en el buscador de las ayudas y de pronto ahí le aparecen las demás. Sí. Top. Manti. Aquí, este. Cuando es para buscar, como ese top right no es una palabra, entonces es mejor buscarla con un doble. No, profe, yo le digo que la escriba en la ventana de ayuda. Ahí aparece un JT para escribirlo. No, top right, no. Bueno. No, dice que no es encontrado. Bueno, yo les averiguo cuál es la bueno, también uno también aprende cacharreando, ¿no? Vamos a ver, creo que es center. No sé. Vamos a ver, si me manda un error es porque no es ese. Bueno, aquí me manda un error. Mire, aquí la dio a propósito. A propósito. Dice, el argumento debería ser uno de los siguientes. Bottom right, bottom left, bottom left. Center. Center. A ver, ¿qué hace con center? Es que, sí, simplemente center. Sí, aquí. Lo pone en el centro, pero debería haber una forma de ponerlo acá. Profe, top acá. solo es arriba y botón solo es abajo, en el centro. O sea, top es arriba en el centro. Sí. Claro, sí, eso es. O sea, si tú le pones aquí top, te lo pone acá en el centro. ¿Sí? Si le dices aquí bottom con doble M, con doble T, bottom. Ahí está. Listo. Si le dices left, pero entonces no sé la del centro, no me
No sé si permita el centro a izquierda, centro a derecha. Bueno, ahí se cacharrea. Mire, bottom y bottom right. Esa es la que tenía acá. Bien. Mire, muchachos, aprovecho esto para lo siguiente, para indicarles lo siguiente. Esta función que estoy usando, la función legend, es una función que le llaman en R funciones de bajo nivel. ¿Qué es eso? R tiene dos tipos de funciones para gráficos. Funciones gráficas, funciones de alto nivel y funciones de bajo nivel. Las funciones de alto nivel son aquellas que cuando tú las envías a la consola, cualquier gráfico que esté en la ventana gráfica desaparece y le da lugar a ese nuevo gráfico. Ahí, mire, cuando yo mandé esa primera línea arriba, me desapareció. Aparentemente solo desaparecieron las leyendas, pero no, en realidad borró todo y colocó el gráfico nuevamente. ¿Listo? Estas funciones, esta función legend, es una función de bajo nivel. ¿Qué le pasa? Que para que esta función trabaje, tiene que tener un gráfico abierto, un gráfico activo. Si no tienes un gráfico activo, estas funciones no trabajan y te manda un error. Mire, vamos aquí a limpiar la ventana gráfica. Le voy a decir que sí, que... no, ahí, lo que pasa es que van quedando los gráficos anteriores. Sí. Entonces, mire, si yo mando esta legend así, sin tener ningún gráfico, me dice, no, error, tal cosa. ¿Sí? Dice que no ha sido llamado un gráfico aún. ¿No? ¿Listo? Esa es una característica que tienen esas funciones que son de bajo nivel. Necesitan que ya esté un gráfico activo y entonces ellas lo que hacen es adicionar cosas al gráfico que ya está activo. ¿Listo? Por ejemplo, otra función de bajo nivel es esa función text, que sirve para ubicar texto sobre gráficos donde tú quieras. Mire que aquí le estoy dando unas coordenadas X y Y. Entonces le digo, en la posición X igual 4 y Y igual 14, por favor ponme la palabra hola. Y entonces mire que apareció acá, hola. Se le adiciona al gráfico. Hay varias funciones de esas de bajo nivel. Unas que, por ejemplo, que dibujan un rectángulo, que dibujan una flecha, es decir, que tú podrías ir agregándole a los gráficos, ¿de acuerdo? Para hacer algún gráfico que tú quieras personalizado, ¿bien? Entonces, esta legend es una función de bajo nivel que, bueno, esta la mandé a que lo colocara abajo a la derecha. Es con top, ¿no? Top. T-O-P. Top right. Ahí está. Esa es la leyenda. Listo. Mire, ¿cómo trabaja la leyenda? Bueno, primero la posición. Esta posición, muchachos, puede ser con unas coordenadas de este estilo también. Es decir, podría yo decirle aquí, quitar esto de aquí y decirle, por ejemplo, en X igual, no sé, por allá 19 y Y en X, perdón, en Y igual 19 y en X igual 2, por ejemplo, vamos a ponerle X igual 2 y Y igual 19. Ahí está, esa es la coordenada 2,19. Mire que también puedes colocar la leyenda con coordenadas XY sin problema. Pero lo que pasa es que esas que son como unas etiquetas son como unas cosas predeterminadas ya que él tiene y que podría ser más fácil para tú no estar buscando las coordenadas y esas cosas, sino que lo mandes a poner ahí ya de esa forma. ¿Listo? A veces toca usar las coordenadas X y Y porque de pronto la leyenda te molesta y no te deja ver alguna parte del gráfico y de pronto alguna de esas no queda atravesada o no te tapa alguna cosa, entonces tú la puedes cuadrar con las coordenadas XY. Bien, listo, mire.
¿Qué más tengo aquí? Bueno, bueno, mire, la leyenda, la posición. Lo que va a colocar en la leyenda, es decir, en este caso, público, privado y controlado. Mire que aquí chévere esto, que yo la leyenda que va a colocar, no se la escribo directamente aquí, sino que le pido que del vector tipo me recupere los niveles del factor tipo. Recuerde que tipo es un factor, lo convertimos en un factor. Entonces, mire lo que regresa esta función levels. Regresa público, privado y controlado. Este es un vector de caracteres. Vector de caracteres. Y tú lo que en realidad le estás entregando aquí al legend es ese vector de caracteres. Repito, si quieres lo puedes escribir simplemente así, mira, copias esto. Vamos, para hacerlo rapidito, copiamos esto y quitamos esto de aquí. Control V. Además así. Hacemos así. Hacemos C. Y ahí estoy entregándole un vector de caracteres con la leyenda que tú quieres que ponga. ¿Listo? También funciona. Lo que pasa es que esta es una forma manual de hacerlo. Ahí está y ahí está. Bien, es una forma manual de hacerla. Así es una forma automática de hacerla. Es decir, los niveles del factor se recuperan del mismo vector. Eso es elegante, es bonito porque tú no te tienes que estar preocupando por lo que vas a colocar acá. Te debes preocupar en un principio acá cuando conviertes al factor que esto quede con sus nombres de acuerdo, que sean discientes de lo que son esas categorías, ¿no? Ya después tú puedes usar eso en los gráficos. Bueno, mire, y este fill es este relleno que hace a los cuadritos. Y obviamente aquí se le dan los mismos colores que se le dieron allá al bar plot. ¿Sí? La misma paleta de colores. Perrine color. ¿Sí? Y ahí está. El mismo. Y él lo está tomando ahí en el mismo orden. O sea que ahí no hay peligro de que se te vaya a trocar eso y un color te quede indicando, o sea, queden cruzados los colores y no estén indicando bien las cosas. Eso queda bien ahí. ¿Listo? ¿Qué más tengo por acá así como relevante para indicar? A ver. Bueno, mire, por ejemplo, en esta leyenda, mire que aquí la leyenda la coloqué sin el recuadro que le aparece acá. Mire, acá, vamos a hacerlo de nuevo. Acá hice el gráfico y le coloco la leyenda y la leyenda queda encerrada en un cuadrito. En particular, a mí no me gusta ese cuadrito que coloca ahí. Parece que se ve empachado el gráfico. Entonces yo le puedo quitar ese cuadrito con, por ejemplo, aquí con este BTY igual N. Con eso le estoy diciendo, no quiero ese recuadrito. De hecho, aquí esta legend tiene una serie de opciones. Por ejemplo, tú le puedes poner un color diferente al fondo de ese cuadrito. En el fondo puedes ponerle un color distinto. Puedes controlar el grueso de esta línea. Puedes controlar el tamaño de la letra que lleva la leyenda. Y todas esas cosas se pueden controlar aquí dentro del legend. Bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, recuerde, si quieres ayuda sobre el legend, entonces dale aquí. Así, y ahí te aparece la ayuda. Mire, lo chévere de esto profesor aquí llamándome, profesor de... lo chévere de esto es que R tiene esta función, ¿ve? El sample. Y le dices legend. Yo le dije que acá en la ayuda aparecen unos ejemplos que tú puedes ejecutar. Y
Eso precisamente se hace. Tú podrías copiarlo y pegarlo acá en la consola y de esa forma lo ejecutas. Pero esta es otra forma de ejecutar esos ejemplos. Entonces, mira que tú aquí le das Enter y empieza a aparecer una serie de ejemplos y ahí aparece el código de cómo se hace eso. Mire, ahí están las gráficas de las funciones trigonométricas y aquí está la leyenda que le están colocando. Mire que aquí le colocan un color de fondo al recuadro de la leyenda, ¿no? Entonces, si tú quieres aprender cómo se coloca ese recuadro, entonces simplemente analiza el código este. Mire, aquí está, background. Mire que está aquí dentro del legend. Background, BG. Y entonces aquí esta es una forma, se me olvidó decirle esto, los colores, una forma de obtener colores es a través de las paletas de colores, los terrain color, rainbow, topo color, pero otra forma de obtener colores es con los nombres de los colores. Por ejemplo, esa escala de grises, este gris, mire que dice que es gris 90, es un gris y el número ese le da el nivel de gris. ¿Sí? Más negro o menos negro. Tú puedes jugar con ese 90 para ver el color, qué intensidad queda el gris. ¿Listo? Mira, ahí está otro ejemplo de leyenda. Ejemplos de leyendas. Ahí está. Ejemplo de leyenda. Mire, aquí chévere porque también en esta leyenda hay matemática. Es decir, como por ejemplo las letras griegas, coseno, teta, pi y esas cosas, ¿cómo podríamos escribirlas en las leyendas? ¿Sí? ¿Cómo podríamos escribir matemática en las leyendas, no? Mire, una leyenda con matemática. Esto es en látex. Bueno, mire otro ejemplo de leyenda. Chévere. Y ahí terminó de ejecutarse los ejemplos de las leyendas. Eso es elegante porque si tú quieres aprender, esa es la mejor forma de aprender. Es uno mirar los ejemplos de las funciones y uno mira, esta me sirve. Y lo que hago es que lo modifico de acuerdo con mis necesidades. Por ejemplo, hay una página que se llama Galería de R Gallery. Tú entras a ese R Gallery y ahí está una cantidad de gráficos que la gente ha hecho con R. Entonces, cuando uno necesita un gráfico que nunca lo ha hecho, entonces uno se va a la galería y eso está categorizado por gráficos de esto, gráficos de esto. Uno va a esas categorías y empieza a buscar y uno encuentra el gráfico que uno se parece al de uno y uno simplemente se trae ese código. Obviamente tienes que entender el código y porque si no lo entiendes va a ser imposible modificar el código para hacer el tuyo. A veces encuentras exactamente el que tú quieres, pero a veces encuentras uno parecido y simplemente, vamos a ver cómo lo hicieron. Listo, bien, listo. Entonces uno escribe el código de acuerdo con lo que uno necesite, a partir del código original que uno encuentra por allá en los ejemplos. Esa es una forma de aprender esto. Bien, ¿qué otra cosa le digo aquí de esto? Bueno, ya, ahí. Mire, el gráfico de torta se hace con la función pi, sí, que es torta, ¿no? En inglés. Mire, aquí le estoy entregando la variable tipo, la tabla de la variable tipo. Ahí está. Muy simple, el gráfico de torta con R. Aunque uno puede ponerle, mire aquí, incluso dentro de la función pi, aquí hay unas etiquetas. Y aquí lo que estoy haciendo es pegando los nombres de estos públicos, privados y controlados y le estoy pegando el numerito al lado. Mire que recuerde que este tablet tipo te regresa un vector numérico que tiene las frecuencias de cada categoría, ¿no? Entonces, mire lo que hace esto. Cuando le doy esa etiqueta de esa manera, ahí está, mire, me coloca
pública y me coloca al lado el número, pero eso no está haciendo, no lo hace él automáticamente, sino que yo le estoy diciendo que lo que va a colocar acá. Esta función paste lo que hace es pegar dos, en este caso, un vector que es de caracteres y un vector que es numérico. O sea, mire aquí, mire esto. Aquí. Ahí está. Son los mismos niveles del factor, ¿no? Y el otro tabletipo. Ahí está. Entonces, cuando yo le digo paste esas dos cosas, lo que hace es pegarme este con este con este y este con este, que es lo que aparece que es pública con 15, privada 19, controlada 16. ¿Ya? Podría ponerle yo, mire, aquí simplemente depende de la imaginación tuya de lo que quieras colocar. Aquí estoy colocando los porcentajes. Mire que aquí lo que hago es como, aunque pude haber usado la función prop table aquí simplemente lo hago como a pulmón. Mire, ¿qué es lo que hago aquí? Cojo, calculo la tabla de tipo y le divido entre la suma de la tabla de tipo, que es el n, y ahí yo tengo unas proporciones, ¿no? Y eso lo multiplico por 100 para obtener porcentajes. Y mire, aquí le pego el símbolo por ciento y mire lo que pasa. Ahí está. Ahora ya no es la frecuencia absoluta, sino que son los porcentajes. Pública el 30%, privada 38% y eso. Bueno, muchachos, mire, R no da muchas opciones para estos gráficos de torta, porque dentro del equipo que está detrás de R, estos científicos de la computación y de la estadística que están detrás del equipo, el equipo del core de R, ellos dicen que este gráfico no deberías usarlo. ¿Por qué? Porque han hecho estudios que indican que el ojo del ser humano le es más difícil diferenciar áreas que diferenciar, por ejemplo, longitudes. Entonces, si tú vas a hacer un diagrama de barras, de torta, ellos recomiendan, mira, también podrías hacer uno de barra como hicimos allá, y para el ojo humano es más efectivo el de barra porque le es más difícil al ojo del ser humano distinguir áreas que distinguir longitudes. Entonces ellos sencillamente no le han metido el diente a esa función de hacer torta porque sencillamente no les gusta. Por ejemplo, no como en Excel, por ejemplo, que tú puedes coger tortas y en 3D separarle una, aunque yo creo que en esta se puede separar una porción de la torta para resaltar y esas cosas, la puede hacer en 3D y una cantidad de cosas que se pueden hacer, por ejemplo, en Excel, que uno quisiera hacerlas acá y no está. Entonces, hay poquitas opciones para hacer las tortas. ¿Sí? Mira, aquí hay otros ejemplos que se los dejo ahí. Bueno, esta función está en una librería por allá que no he cargado. Bueno, ahí se hace, por ejemplo, un gráfico donde un ejemplo ahí sobre preferencias de yogur. Mire, aquí estoy usando una paleta de colores grises, 3 colores grises, y estoy haciendo la torta en escala de grises. Mire, ahí estoy colocando los nombres junto con los porcentajes y eso. Bueno, hasta ahí, muchachos, los de diagramas de barra y diagrama de torta. Este código se los comparto. La Secre me pide eso para yo mandarle el enlace donde está el notebook, donde tengo esto, para que usted puede estudiar con más detenimiento el código. Bueno, eso es todo por hoy, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Voy a detener la grabación.